¿Qué tal estás? Ya vamos por el paso número 7. O sea, estamos avanzando muchísimo en este curso, espero que te esté aportando muchísimo valor. Y esta vez nos toca conocer las rentabilidades históricas realistas de los instrumentos de inversión. Estamos ya subiendo el nivel y lo que quiero es mostrarte de verdad cuáles son las rentabilidades históricas para que no te vuelvan a engañar por ahí. Si te han engañado alguna vez y si no lo han hecho nunca, pues felicidades, pero te vas a encontrar con verdaderos vendehumos y verdaderas personas que te van a intentar vender rentabilidades históricas fuera de lo normal y que no tienen ningún sentido. Por lo tanto, voy a intentar que pongamos los pies en la tierra y que analicemos bien cada una de estos conocimientos que son vitales para ti. Hablemos de las rentabilidades históricas que yo me quiero hacer rico. Esa es una de las frases que me viene mucho la gente y me dice, no, es que yo me quiero hacer rico, yo quiero aprender a invertir en bolsa para ser el siguiente Gordon Gekko. ¿Vale? Si has visto la película de Wall Street, Gordon Gekko es Michael Douglas, que lo tienes ahí a la derecha. ¿Y cuánto se puede ganar en los mercados financieros? ¿Se puede ganar mucho perdiendo poco? Estas preguntas, aunque creas que no las suele hacer la gente, me las hacen de continuo. O sea, cuando gente de tu alrededor cree o sabe que te dedicas a esto de los mercados financieros y al mundo de la inversión a largo plazo, empieza a hacerte este tipo de preguntas. Es como si tú vas a una persona que tiene un propio negocio y le dices, pues, ¿cómo ganas dinero sin trabajar y sin hacer nada? Dímelo. Es como una falta de respeto, ¿no? Es como decirlo, ¿cómo que sin trabajar y sin hacer nada? Pues lo mismo es en el mundo de la inversión. O sea, ¿cómo que ganar mucho dinero perdiendo poco? A ver, esto no va ni de perder ni de ganar. Esto va de un objetivo a largo plazo y toda inversión tiene un riesgo. Y toda inversión tiene una consecuencia si tú tomas unas malas decisiones. Por lo tanto, lo primero que tienes que ser consciente es de que cuando vas a invertir, la responsabilidad es tuya y no le puedes culpar a nadie, porque somos muy dados siempre a culparle o preguntarle a otra persona que esa persona te dé su opinión y que esa opinión ya la tomes a pies puntillas para decir, venga, pues es, como ya me ha dicho que tengo que invertir, si se equivoca no me he equivocado yo, se ha equivocado él. No, no es así, te has equivocado tú porque las responsabilidades las tenemos que asumir cada uno cuando estamos en el mundo de la inversión y ser conscientes y mirar atrás y ver que las rentabilidades históricas nos muestran un buen patrón de lo que puede pasar en el futuro, que como siempre decimos, rentabilidades históricas no van a ser rentabilidades futuras ni son ya una premisa para sí o sí van a ser las rentabilidades futuras, pero que siempre con cautela, de manera racional, sin pensarnos y sin dejarnos llevar por cantos de sirena de gente, que hay muchos estafadores por ahí fuera que intentan venderte rentabilidades que son un completo absurdo y por lo tanto vamos a ir paso por paso. Así que voy a intentar enseñártelo a lo largo de esta clase y de este paso para que tú no te pille desprevenido o desprevenida y sepas cómo actuar cada vez que te vengan personas hablándote de ello. Durante el siglo XX, es decir, durante el pasado siglo, tenemos a nuestra disposición un gran histórico para hacernos a una idea de cuáles han sido las rentabilidades medias anuales del conjunto de activos. Estos datos que te voy a mostrar ahora han sido extraídos del libro Los 4 pilares de la inversión de William Bernstein y en el libro rescata datos de los amplios estudios llevados a cabo por Jeremy Siegel a finales del siglo pasado, en el que estuvo hablando de las rentabilidades anualizadas del conjunto de los mercados en Estados Unidos, porque es donde más histórico tenemos, y estuvo haciendo los estudios desde 1900 hasta el 2000, y le salieron estos resultados. Era que había habido una rentabilidad anualizada del mercado de acciones de renta variable en Estados Unidos en su conjunto de en torno al 9,89% anual de media. En cuanto al 4,85% de media anualizado, o más que de media, de crecimiento anualizado compuesto, en los 100 años del siglo XX, en los 100 años en renta fija, y del 3,86% para las letras o pagarés, que es renta fija pero más a corto plazo. Son tres indicativos de tres instrumentos que generan rentas y que están disponibles para todo el mundo para poder invertir. Aquí estamos hablando de Estados Unidos, que estamos hablando de la primera potencia mundial
y que puede ser un poco sesgado este estudio, porque lo tendríamos que comparar también con lo que sería la rentabilidad de las acciones a nivel global, pero es uno de los mercados que yo personalmente utilizo muchísimo para invertir. Para mí es el mejor mercado que hay para invertir, y que luego, pues cuando te estés formando, te deberías de verdad centrar en este mercado en un principio y luego ir abriéndolo a otros mercados que tengan algo más de riesgo. Pero Estados Unidos nos lleva años de ventaja a todo el mundo hispano en lo que es el tema de las inversiones, y la verdad es que son un referente para todos. Si te fijas aquí a la derecha, vas a ver la escala, y te vas a creer que las acciones en escala están parecidas a los bonos o solo el doble que los bonos, pero no es así. Esto es una escala semilogarítmica. Si te fijas, $1 invertido en 1900 en acciones, en el mercado en conjunto de acciones, tendría un valor aproximado en torno a unos $10.000 terminado ese siglo. Sin embargo, si tú invertiste $1 en bonos con todo reinvertido, te daría una rentabilidad anualizada y al final un valor terminal de en torno a unos $100. Es decir, hubieras multiplicado por 100 en lo que sería ese siglo. En el caso de acciones hubieras multiplicado por 10.000, y en el caso de pagarés hubieras multiplicado pues por 70 o 60. Es una diferencia muy abismal. Aunque parezca que en lo que es el crecimiento anualizado compuesto, la rentabilidad anualizada compuesta, es solo de 4 puntos porcentuales, 5 puntos porcentuales de diferencia anualizada, a nivel extrapolable, interés compuesto a 100 años vista, es una auténtica burrada. Es muchísimo, muchísimo dinero. Por eso siempre te digo que una de las herramientas vitales para poder tener en una cartera son las acciones, porque tienen la capacidad, las acciones, de poder reinvertir los beneficios y hacer parte de ese interés compuesto por ti, cosa que por ejemplo los bonos no tiene esto, y tú lo tienes que hacer de manera directa. Esto es lo que pasa de que las acciones tengan un riesgo, también pueden sufrir ciertas caídas. Aquí vemos la caída de 1929, por aquí tenemos la caída de los años 70, también puede haber caídas en los años, aunque aquí no aparecerá, en los años 2008, 2009, pero todo esto a largo plazo se mitiga bastante rápido, porque normalmente pues las recuperaciones en la bolsa norteamericana han sido en torno a 2-3 años para recuperar otra vez máximos, como mucho los años 2000, a lo mejor hubo varios años, incluso alguna década perdida, pero si tú sigues aportando normalmente sigue generando valor, porque al fin y al cabo lo que estás es invirtiendo en proyectos empresariales que siguen generando valor. Pues lo que hacen es una bola de nieve constante, y es, como hemos dicho antes, el efecto bola de nieve constante en los beneficios hace que también las valoraciones también suban, etcétera. Pero también se quedan en el camino empresas, pero nosotros estamos hablando del conjunto, no de una sola empresa. Luego hablaremos también del tema de cómo poder diversificar todo esto y poder aprovecharnos de este conjunto frente a lo que sería una selección de empresas individual. Hazte una idea que la inflación media durante el siglo XX en Estados Unidos fue de en torno al 3,6%, la inflación. O sea, hubo épocas de muy alta inflación, como fueron los años 70, y ahora en este siglo XXI estamos con una inflación mucho más baja que en el caso del siglo XX, pero veremos con esta impresión de moneda desmedida, con esta expansión monetaria, si tiene repercusiones en el futuro a corto plazo y si hay tensiones inflacionarias. Por ahora parece que no, pero veremos. Pero hazte una idea de que en el siglo XX fueron en torno a un 3,6% de inflación. A eso habría que restárselo de las rentabilidades absolutas que hemos visto anteriormente. Hazte una idea que el siglo XX pasamos por 2 guerras mundiales y que además hubo muchísimos retos, muchísimas crisis de por medio, y la renta variable dio y las acciones dieron ahí su rendimiento del 9 y algo por ciento. Es un verdadero hito. Pero es que este es el progreso humano que se transforma en lo que serían los proyectos empresariales y por lo tanto las acciones. Lo que deja claro es que durante el siglo XX estos instrumentos nos protegieron de la inflación y al menos nuestro patrimonio mantuvo su poder adquisitivo, y en el caso de la renta variable creció de manera bastante acusada. Puede sonar un poco esas rentabilidades, pero son las rentabilidades reales de los mercados financieros a largo plazo. Por eso cuando tú veas a gente que te ofrece rentabilidades del 10% mensuales o del 10% o del 3% semanal, es un absurdo.
Es un absurdo. Y lo he visto yo a muchos traders o muchos inversores a corto plazo que te dicen que te puedes ganar la vida con 1.000 euros o con $1.000 y con esos $1.000 generar otros $1.000 al mes de manera constante. Eso, yo te lo he dicho, te lo digo sinceramente como profesional del sector, que además he estado trabajando en un broker y que he visto miles de perfiles de clientes, y te puedo asegurar que eso no es real, de que la gente normalmente no hace esto. Estas rentabilidades mensuales tan desbordantes, porque si hicieran un 10% mensual, si hicieran una reinversión continua, serían millonarios en cosa de 2-3 años. O sea, por lo tanto, hay que ir con conocimiento de causa. Si tú haces operativa a corto plazo, quien se beneficia fuertemente son los brokers, pero si además quieres hacerlo, porque yo conozco a traders que a corto plazo se ganan la vida con ello, pero ni mucho menos tienen rentabilidades del 10% mensuales, porque si no serían millonarios. Es así de claro en muy poco tiempo por la fuerza del interés compuesto. Por lo tanto, siendo realistas y centrándonos en los que serían las rentabilidades históricas, aquí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que es cordura y de un referente para cualquier inversor a largo plazo. Para mí el mejor inversor de la historia, que es Warren Buffett. Y Warren Buffett, hazte una idea, que la rentabilidad media que ha tenido anualizada en los últimos 50 años ha sido de entre el 18 y el 20%, es decir, doblando a la rentabilidad del mercado. Si ya has visto que 4 o 5 puntos porcentuales históricamente es un plus increíble a largo plazo por el interés compuesto en cuanto a los resultados, vimos en escala logarítmica cómo con las acciones multiplicaba por más de 1000 veces lo que había pasado con el otro, pues tú imagínate si en vez de tener una rentabilidad media del 9%, tienes una rentabilidad media del 18-20% anualizado en los años que estés invirtiendo. Y además 50 años. Eso es una auténtica salvajada, una auténtica brutalidad. Y esto es lo que ha hecho que se convierta en una de las personas más ricas del planeta. O sea que muchas veces tener un 15, un 14, un 13% anualizado está muy pero que muy bien a largo plazo. Y muchas veces te puede engañar que ciertos años en los que tú empieces a invertir, pues te encuentres con rentabilidades del mercado en conjunto del 20%, pero yo no estoy hablando de un 20% durante un solo año, estoy haciendo una retrospectiva de un 20% para las siguientes 2 décadas o la siguiente década. Eso es lo difícil, mantener un 10%, un 18, un 20% durante las siguientes décadas. Mantener un 10% durante 2-3 décadas, pues lo más seguro es que venga asimilado con replicar el mercado íntegramente, a través de un fondo indexado, a través de lo que sea. Pero si tú ya quieres darle ese plus, esa gestión activa por tu cuenta y tener una cartera que pueda dar una rentabilidad mayor que lo que sería el propio mercado, pues rentabilidades entre el 12 al 18%, dependiendo si eres un grandísimo inversor, pues pueden ser muy realistas y pueden ser un objetivo a conseguir. Y cada punto porcentual que tú consigas de más frente a la media del mercado es ya un plus increíble, y si te quedas en la media del mercado también es una rentabilidad increíble. O sea, un 10%, 8, 9% restando la inflación de un 2% de media, neteado se te quedaría en un 7% de rentabilidad. Te protege bastante de la inflación, pero además te genera valor. Y esto para los ahorradores es un plus increíble, y que esto hace también que sea invertir una profesión muy rentable, o invertir, si no es tu profesión, la inversión sea como un plus y un negocio muy rentable para llevar en paralelo con lo que sería tu vida trabajando o tu vida en tu propia empresa si tienes tu propia empresa. ¿Y cómo va la rentabilidad de Estados Unidos de estos instrumentos durante la última década? Pues para esto ya me remonto al gran Aswath Damodaran, que es uno de los genios del mundo de la valoración de activos, que es profesor en la New York University Stern Business School, que es de verdad un referente para mí también. Y Aswath Damodaran tiene un estudio que hace normalmente actualizado de cuál es la rentabilidad histórica, y en la última década he estado repasándolo antes de hacerte este curso, y ha tenido el S&P 500, que es el índice de referencia en Estados Unidos en cuanto a las 500 empresas más importantes capitalizadas, pues ha tenido una rentabilidad histórica del 13% la última década, anualizado,
frente al 4% de los bonos a largo plazo y frente al 0,51% de las letras o pagarés, con una inflación media del 1,64 anualizada. Si te fijas, la última década ha sido muy buena para lo que serían las acciones y muy mala para lo que serían la renta fija a corto plazo. ¿Por qué? Pues por esta expansión monetaria que también depende de este ciclo que estamos atravesando ahora económico, pero que esto puede cambiar en el futuro. Y lo más seguro es que cambie. No creo que haya rentabilidades históricas del 13% y se aproximarán lo más seguro a lo que sean rentabilidades del 10 o del 9, que históricamente es lo que ha dado la renta variable. Pero bueno, actualmente también lo que tenemos es que aprender a manejar nosotros el ciclo económico. Para ello, también en la formación avanzada, nosotros o yo personalmente te enseño a cómo poder analizar lo que sería el ciclo económico para poder aprovecharte, dependiendo de la década en la que nos encontremos y de la situación macroeconómica en la que nos encontremos, pues invertir más en un tipo de instrumentos que en otros, porque ahí esos 2-3 puntos porcentuales de más es mucho dinero que está en juego y que por lo tanto tenemos que aprender a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra mano. ¿Estamos viviendo un gran momento para las acciones o uno de los peores momentos para los poseedores de renta fija a corto plazo? Sí, ya lo hemos visto, los números comparados con la media del siglo XX, pero como bien te digo siempre, y te lo voy a volver a repetir hasta la extenuación, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y pueden pasar cualquier cosa, y por lo tanto siempre tenemos que ser cautos, y ahora veremos en siguientes pasos cómo controlar el riesgo, que es otro de los puntos que necesitas para poder convertirte en un inversor de éxito a largo plazo. Por lo tanto, la enseñanza valiosa que sacamos de este paso número 7 es: no creas en las rentabilidades irreales de los instrumentos de inversión que se encuentran por ahí, ni las de los grandes gurús. Eres una persona ya formada y por lo tanto no te debes dejar llevar por cantos de sirena. Además, recuerda que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Que te quede esto bien grabado, porque una vez que se te quede bien grabado, yo creo que tendrás una de las bases más importantes para seguir prosperando como inversor a largo plazo, y de verdad me lo agradecerás en el futuro, te lo digo sinceramente. Un abrazo y espero que te haya gustado este paso y seguimos avanzando. Ya quedan pocos pasos para llegar al último, al 10º paso y complementar esta formación base que te llevará al éxito, por lo menos, o te creará las bases del éxito para invertir a largo plazo. Un abrazo y hasta luego.